Hola, en esta oportunidad vamos a capacitarnos en uno de los trabajos de alto riesgo que son considerados dentro de la unidad minera, como son las excavaciones y zanjas. Para ello vamos a empezar con la definición de qué es una excavación. Excavación es cualquier corte, cavidad, trinchera o depresión hecha por el hombre en la superficie del suelo mediante la remoción de tierra. Como vemos en la parte inferior derecha, una excavación o una zanja puede ser hecha mediante herramientas manuales, como lo están realizando esas personas, o mediante equipos mecánicos, como pueden ser una excavadora o una retroexcavadora, como se ve en la figura de la izquierda. Todo trabajo de alto riesgo necesita obligatoriamente un permiso. En el caso específico, un permiso de excavación. Estos permisos son autorizaciones escritas que permiten llevar a cabo los trabajos de excavación y que se realizan cuando se cumplen ciertas condiciones. Una de ellas es que la profundidad de la excavación debe superar los 30 centímetros, debido a que es probable la existencia de instalaciones previas. También se necesitan estos permisos de excavación cuando superan el 1,50 m de profundidad. Y una de las condiciones es que hay gente que trabaja dentro de ella. Es importante mencionar que los permisos, en este caso, solamente tienen una duración máxima de un turno de trabajo. ¿Y por qué no pueden durar 2 turnos, 3 turnos, un día entero? Debido a que las condiciones en las cuales se va a realizar las excavaciones pueden cambiar. En la mañana se pueden encontrar condiciones favorables, ¿no?, de sol, ¿no?, mientras que en la tarde o en la noche o en la tarde-noche podremos encontrar condiciones de tormentas eléctricas, nieve, etc. Por lo cual es importante conocer de que solamente el permiso de excavación tiene duración máximo un turno de trabajo. Estos son los permisos que utilizamos dentro de la unidad para realizar los trabajos de alto riesgo, como pueden ser las excavaciones y zanjas. Como características tenemos que estos permisos deben indicar la fecha, la hora de inicio del trabajo, la hora final aproximada del trabajo, el área al cual va a ejecutar esta excavación, el lugar donde se va a realizar esta excavación, y un dato importante son las dimensiones de la excavación o la zanja. En el caso del ejemplo se están tomando dimensiones de 3 metros de largo, 0,6 metros de ancho y 1 metro de profundidad. En el caso del ejemplo, las excavaciones van a realizarse para hacer una instalación de tuberías de servicio de desagüe. En algunos casos, el trabajo de excavación trae consigo los planos específicos para realizar el trabajo. También indican qué tipo de equipos de protección personal son los que se van a utilizar, desde casco, guantes de cuero, respirador de polvo, protección visual, inclusive arneses de seguridad. En este caso, el arnés se utilizará cuando se cumplan ciertas condiciones. También el permiso de excavación nos indicará qué tipo de herramientas, equipos o materiales vamos a utilizar, como pueden ser una paleta, una pala, una barreta, un pico, inclusive equipos como una retroexcavadora o una excavadora. También especifica el procedimiento, el paso a paso para realizar la tarea. En el ejemplo se está especificando desde la realización de un hiperse continuo, la demarcación de la zona de la zanja, la realización de la excavación de acuerdo a medidas, ¿no?, la instalación misma de las tuberías, el tapado, orden y limpieza. Un ítem importante de un permiso, en este caso, es que nos ayuda a identificar ciertos peligros que son característicos dentro de estos trabajos de excavación, como pueden ser la posibilidad de encontrar instalaciones previas de agua, electricidad, gas, combustible,
o, por ejemplo, la excavación en terrenos que previamente han sido removidos. Por lo tanto, este permiso de excavación nos dará algunas de los peligros más comunes en estos trabajos. Inclusive podemos mencionar otros peligros que no necesariamente están identificados en este permiso, y debemos identificarlos. Una característica principal, como lo habíamos mencionado, es una autorización este permiso. ¿Pero una autorización de quién? De justamente áreas involucradas que pueden verse afectadas por los trabajos de excavaciones. En el permiso que tenemos áreas como mantenimiento eléctrico, manejo de aguas, respuesta a emergencia, proyectos, las cuales pues de alguna manera tienen que dar su visto bueno de que por esa zona donde se van a hacer los trabajos de excavación no se ven afectados estas áreas correspondientes. También debe estar firmado por el supervisor responsable y el responsable del área de trabajo, ¿no? Tanto con su firma, la fecha y la hora en la cual han revisado este documento. Y por último, pero tampoco menos importante, deben estar todas las personas que van a ejecutar la tarea, firmando tanto al inicio como al término. Ojo, es importante que todos los involucrados firmen al inicio y al término. Se han notado en muchos casos que no firman al terminar la tarea, con lo cual este documento pierde valor. Por lo tanto, los supervisores nos tenemos que dar cuenta de que todas las personas han firmado, tanto al inicio como al final de la tarea. Como conocimiento general, podemos mencionar que las condiciones climáticas afectan la configuración de los suelos. Es decir, el viento, la lluvia o la nieve pueden afectar la estabilidad de los taludes y cambiar el ángulo de reposo inicial de los materiales. Y ustedes dirán y se preguntarán, ¿qué es el ángulo de reposo inicial de los materiales? Como vemos en la figura de la derecha inferior, el ángulo de reposo de los materiales es ese ángulo que se forma cuando se hace un cono con el material en el cual se va a realizar la excavación. En la tablita que se muestra al lado izquierdo, veremos diferentes ángulos de reposo de diferentes materiales. Desde la roca dura, que puede tener un ángulo de reposo de 80 a 90 grados, hasta la arena fina, que puede presentar un ángulo de reposo de 30 grados. Como habíamos mencionado en la diapositiva anterior, este ángulo de reposo, a la hora que se forman las excavaciones, se ve afectado. Un ejemplo podríamos mencionar en una zona donde vamos a excavar y empieza a nevar, toda esa nieve que se carga en el talud va a afectar el ángulo de reposo. Y si en el ejemplo estuviéramos excavando un material arcilloso cuyo ángulo de reposo es de 40 grados, por la nieve que sobrecarga el talud, ese ángulo de reposo puede disminuir 35 grados o 30 grados. Y hablando del marco legal, específicamente en el artículo 133 del Decreto Supremo 024/2016, donde hace referencia a todo el tema de seguridad en minería, indica que para realizar trabajos de excavaciones, cuyas características del terreno, como pueden ser la compactación, granulometría, tipo de suelo, humedad, profundidad, deben instalarse sistemas de sostenimiento cuando sea necesario, como se ve en las figuras. Estos sistemas de sostenimiento son comúnmente llamados intibaciones. Estas intibaciones básicamente están compuestas por paneles que se colocan en las partes laterales de la excavación y que están sostenidos por una viga perpendicular al panel, lo cual le va a dar mayor sostenibilidad a la zona en donde pueden trabajar personas dentro de la excavación. Dentro de los riesgos generales que podemos encontrar a la hora de realizar excavaciones, podemos encontrar desde derrumbes, asfixias por falta de oxígeno, inhalación de sustancias tóxicas, fuego y ahogamiento.
También podríamos encontrar riesgo de sobrecargas al borde de la excavación. Como vemos en la figura derecha superior, material excavado está sobrecargando ese talud, ¿no?, al borde de ese talud. Adicionalmente hay automóviles o vehículos que están pasando, lo cual puede generar un derrumbe. También es muy común de que maquinaria pesada, como se ve en la figura inferior derecha, muchas veces puedan golpear a las personas que trabajan justo en la misma excavación. Otros riesgos, como pueden ser las instalaciones preexistentes o el contacto o rotura de líneas de sistemas subterráneos. Como ya hemos hablado, en la identificación de peligro que lo realizamos dentro de nuestro permiso de excavación y los diferentes riesgos en los cuales hemos mencionado con anterioridad, tenemos que aplicar controles. Uno de ellos justamente es que todo el material que se excava de la zanja debe estar a una distancia mínima de la mitad de la profundidad de la zanja. Es decir, si en nuestro ejemplo, como se ve en la figura de la derecha, nuestra excavación tiene como profundidad 1 metro, nuestra distancia mínima a la cual tiene que estar todo el material lejos de la excavación debe ser 50 centímetros o medio metro. Otro tipo de controles es que para excavaciones cuya profundidad supera el 1,20 m, debe utilizarse escaleras que deben ayudar a salir a las personas o ingresar de manera adecuada. Esta escalera tiene una particularidad, que debe sobresalir 1 metro sobre la superficie del terreno, como se ve en la figura. Es decir, si mi profundidad de la excavación es de 2 metros, la altura mínima que debe tener la escalera deben ser 3 metros, de tal forma que la persona pueda ingresar o salir sin ningún problema de la excavación. Otra característica es que para excavaciones cuya profundidad supera el 1,50 m deben utilizarse arnés, línea de vida y punto de anclaje. Esto para poder detectar o identificar dentro de la excavación a la persona ante un posible derrumbe. También indicar que estas excavaciones que superan el 1,50 m de profundidad ya se vuelven lugares considerados espacios confinados, los cuales necesitan controles adicionales y permisos adicionales. Otros controles que son como buena práctica de implementar en el trabajo de excavaciones son la delimitación de ingreso de personas extrañas a la excavación y las señalizaciones respectivas. En este caso, se aplica como control que debe estar a una distancia mínima de 2 metros la barrera de limitación respecto a la zanja. Esta señalización o delimitación lo que intenta es impedir o limitar el acceso de personas a menos de 2 metros del borde de la excavación. Si una excavación estuviera expuesta a vibraciones o compresiones causadas por vehículos o equipos de otro origen, las barreras de protección deberán instalarse a no menos de 3 metros del borde de la excavación. Como habíamos indicado, para excavaciones que superan el 1,50 m de profundidad, son considerados trabajos en espacios confinados, por lo cual identificaremos nuevos riesgos, en este caso debido a las atmósferas peligrosas y riesgos como emanaciones tóxicas, riesgos de deficiencia de oxígeno o emanaciones de vapores o combustibles. También debemos aplicar controles adicionales, como pueden ser medir la calidad del aire, medir la presencia de gases explosivos, ventilar de manera forzada el lugar de la excavación y el uso de equipos de respiración autocontenida. Como ven en la figura, estos equipos que ayudan a determinar la presencia de gases explosivos en la unidad minera es responsabilidad del área de respuestas a emergencias, los cuales identificarán si es que
las atmósferas en las cuales se van a realizar estas excavaciones son adecuadas. Por lo tanto, si alguna de las actividades en las cuales ustedes tienen algún tipo de supervisión, deben comunicar al área de respuesta de emergencia para que hagan las mediciones antes, durante y después de realizar las excavaciones. Es muy importante que ustedes determinen de que en excavaciones en las cuales están denominadas como espacios confinados, está prohibido la utilización de respiradores con filtros, porque su uso no es el adecuado. Por lo contrario, para trabajar en lugares donde tengamos una atmósfera contaminada, es recomendable el uso de los, en este caso, respiradores autocontenidos, como son los que se utilizan o lo que utilizan los bomberos, ¿no? Donde utilizan un balón de aire que suministra aire, valga la redundancia, a la mascarilla que está totalmente aislada. Y si por A o B, después de realizar los controles, de haber identificado bien los peligros, de haber identificado bien los riesgos, sucede una emergencia, hay que saber cómo comportarnos o cómo actuar ante una emergencia. En este caso, nosotros debemos reportar al centro de control, notificando la hora exacta, la ubicación de los trabajadores, para que se pueda responder ante una emergencia. La información que damos al centro de control va desde cuán profunda es la zanja, qué tipo de material es el cual ha cubierto a los trabajadores, qué cantidad de material ha cubierto, qué cantidad de personas han sido atrapadas, cuánta tierra pudo haber cubierto a las personas, cuánto tiempo han estado atrapados, el tipo de servicios que rodea la zanja, si hay servicios peligrosos dañados, si las condiciones son estables o ahí se sigue dando un desplome continuo o alguna inundación. Toda esta información va a ayudar a que el centro de control tenga una respuesta inmediata y eficaz ante una situación de emergencia. Con todo esto hemos llegado a la final de esta capacitación de los trabajos de alto riesgo específicos en excavaciones y zanjas.